Y la semana pasada hablamos respecto a dar para la obra de Dios. Y nos dimos cuenta que la base de las finanzas sanas, fíjense, no es el final, es la base. La base de las finanzas sanas es dar para la obra de Dios, porque en sí mismo muestra la generosidad de mi corazón a los pies de Cristo. ¿Quién quiere parecerse más a Dios? Va a querer ser en todas las áreas de su vida más como Dios. Es por eso que esto de parecerse a Dios no debe de ser o quedarse solo en una frase, sino que debe ser una realidad en todos los cristianos. Como lo hemos visto no tan solo en esta serie, sino en otras, que el carácter de Cristo debe de verse en nosotros todos los días. Es por eso que al entender que Dios nos plantó para crecer, madurar, avanzar en una iglesia, y la iglesia tiene necesidades para ser sustentada, y Dios nos llamó a nosotros para sustentar la iglesia, debemos entender que dar para la obra de Dios es la base de las finanzas sanas. Ahora, comprendiendo ya a través de 6 semanas que lo material no es un fin, o sea, el que vive para lo material está equivocado, la Biblia le llama necio, y que Dios es dueño de todas las cosas, siendo nosotros administradores, el comprender que Dios es generoso y nosotros aprender a hacerlo, porque esa es una labor del cristiano, aprender a ser generosos, nuestro corazón debe de ser primeramente guiado al arrepentimiento en nuestras finanzas y cambiar financieramente bajo los preceptos de Dios. Por eso la semana pasada veíamos que el dar para la obra de Dios tiene una base. Por eso los cristianos nos comprometemos en la obra de Dios a través de 3 parámetros que simplemente los quiero recordar: diezmos, ofrendas y misericordia. Y esta es la parte integral de la obra de Dios, que además comprende y entiende que a través de estos medios se proclama el evangelio. A través de los corazones generosos se cumple la labor del ministerio. Vimos que el diezmar no es el fin, sino es el principio. El principio es dar a Dios una parte de mis ingresos, y después yo puedo ofrendar y ver la misericordia como una perspectiva en la cual Dios me provee para yo tener misericordia con los demás. Entonces, al establecer bases de finanzas sanas, nos damos cuenta que el nuevo nacimiento, o el que ha nacido de nuevo, también muestra a través de sus finanzas cuán real es su nuevo nacimiento. Porque es fácil ir a la iglesia y no comprometerse en nada. Es fácil. Es fácil ser parte del cuerpo de Cristo sin comprometerse a nada. A la larga, la pregunta más realista es: ¿realmente soy parte del cuerpo de Cristo? Porque muchos viven un evangelio romántico, ¿no? Solamente el del amén, Dios te ayude, Dios te bendiga. Pero incluso la Biblia dice que si tú ves a tu hermano tener necesidad y no haces nada, y cierras tu corazón a ayudar, ¿qué hay de Dios en ti? En lo absoluto. Entonces, al establecer bases en las finanzas sanas, hoy vamos a aprender un principio importantísimo dentro de las finanzas sanas, donde hay mucho error, pero también Dios nos va a aclarar esto desde la perspectiva bíblica. Hoy vamos a hablar respecto al ahorro, el ahorrar. ¿Cómo se siente cuando yo hablo esa frase? Ahorro. Algunos hasta les duelen los dientes, ¿verdad? Ay, ahorro. Difícil es esto de ahorrar. Ahora, bíblicamente el ahorro no es tan solo una porción de mis ingresos que debo de tomar y guardar mensualmente, porque el concepto de ahorro en la Biblia es parte de una vida sabia. Ahora, ¿quién vive dentro de los medios que Dios le ha dado de saber que el futuro es incierto, pero que vivimos bajo la voluntad de Dios? Nos permite comprender que debemos de vivir con sabiduría de acuerdo al margen que tenemos entre lo que ganamos y lo que gastamos, y considerar constantemente el ahorro como parte de la vida cristiana. Vamos a Proverbios 6:6. Y yo encuentro triste este texto. No sé usted cómo lo va a encontrar. Yo lo encuentro triste. Dios nos lleva a mirar un ejemplo. Proverbios 6:6. ¿Ya lo tiene? Fíjense lo que dice el texto. Ve a la hormiga, o observa a la hormiga, oh perezoso. O nos dice flojo, mira la hormiga. Ahí se entiende mejor, ¿verdad? Esa es la nueva traducción mía. Flojo, mira la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. El texto dice: para que tú puedas ser sabio tienes que mirar el ejemplo de la hormiga. En vez de nosotros ser un parámetro, ¿no?, de ejemplo para el resto de la creación termina siendo un parámetro de
sabiduría para la humanidad. Porque el hombre vive para sí y no para agradar a Dios. Por eso cuando Dios nos toma del mundo, nos trae a sus caminos, como cantábamos, nos hace ver la luz y entender, y nos damos cuenta que nuestros caminos no nos guiaban a Dios, sino que nos apartaban de Dios. Ahora, yo debo de ordenar mis caminos en dirección de Dios. Y esa es una responsabilidad personal de cada quien. Por eso yo quiero ser lo más específico posible, lo más gráfico posible y claro para ver de qué habla la Biblia respecto al ahorro. Ahora, la Biblia muestra tres niveles del hombre en general que posee bienes. Y esto es muy simple, todos poseemos bienes, todos trabajamos, todos tenemos una labor y tenemos ingresos. Entonces la Biblia muestra tres hombres, tres mujeres, tres personas, de los cuales solo uno está apegado al orden bíblico respecto al ahorro y los otros dos carecen de Dios en su manera de administrar sus finanzas. Y les quiero mostrar el primero. El primero, el necio. Proverbios 21:20, búsquelo por favor. La Biblia le llama el disipador y también le llama el derrochador. Pero la palabra más usada para el que no administra bien, la Biblia dice necio. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, dice, todo lo disipa. O sea, la Biblia muestra que el insensato, quien no piensa, eso se trata de insensato, quien no razona, todo lo disipa. O sea, todo lo que le ingresa, todo lo gasta. La Nueva Traducción Viviente dice, los necios gastan todo lo que consiguen. El versículo 17 de Proverbios 21 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. O sea, quien ama el deleite siempre tendrá pobreza. Dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces la Biblia habla que el necio, el derrochador, gasta todo lo que le ingresa, generalmente en cosas solo que le gustan, no en cosas que realmente necesita. Es por eso que esto es un extremo. Yo estoy hablando extremos, ¿ok? Entonces este hombre es quien todo lo disipa, no ahorra nada, es quien vive el día y gasta incluso lo que no tiene. Llegado al extremo incluso de la deuda y vive un estilo de vida que su condición económica no le permite. Por eso Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, ¿por qué una persona se vuelve disipador o derrochador? ¿Cuál es la razón del disipador? Y el 17 lo explica, el versículo anterior dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos, dice, no se enriquecerá. Entonces el primer factor por el cual un hombre es disipador o una mujer es disipadora o que gasta incluso lo que no tiene es porque ama la buena vida, porque tiene amor por la buena vida. Acá el texto habla de los ungüentos. Los ungüentos eran aceites que las personas compraban para emulsionar su piel, vivían en el desierto. Entonces compraban esos ungüentos, unos aceites especiales aromáticos que les servían en medio del desierto, del calor, emulsionar su piel. Y no tan solo oler bien, sino que también tener su piel emulsionada. Pero esto lo hacían las personas de alta sociedad. Lo hacían personas que tenían la capacidad económica de hacerlo, tenían muchos bienes. Pero hay otros, y había otro grupo de personas que le gustaba esta clase de placeres, pero no tenía la capacidad financiera de hacerlo. Pero igual lo hacía. Entonces lo que no tenía lo gastaba ¿en qué? En ungüentos. En ungüentos. Por eso el texto nos enseña que el que quiere esta buena vida, quien procura vivir la vida que no puede, una vida económica que sus ingresos superan lo que él quiere tener y sus gastos superan lo que él tiene, descuida ciertas responsabilidades, incluso con su familia. Un disipador es una persona que quiere y anhela una vida que no puede llevar, que no puede tener. Por eso el que ama la buena vida y no vive la vida que puede solventar, va a vivir siempre encima de sus ingresos. Y esto le va a traer muchos problemas. Porque al querer vivir la vida que no puede vivir, solo su destino será problemas.
Y aquí está la sabiduría del texto. Los cristianos tenemos que aprender a vivir la vida que podemos vivir, no la que queremos vivir. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sin lugar a dudas podemos disfrutar ciertas cosas, ¿no? Pero la Biblia me llama a hacerlo solo si puedo hacerlo. Si no puedo, me quedo como estoy. Me explico. Si no puedo ir de vacaciones donde me gustaría ir, ¿qué tengo que hacer? Que simple, ¿no? En eso hay sabiduría. No ir. Voy a bajarle. Si no puedo solventar un vehículo que quiero, no lo compro. Me bajo. Si no puedo comer en el restaurante que me gusta, donde comen mis amigos, no puedo. Pero ¿por qué hay gente que le gusta aparentar un nivel más alto del que realmente tienen? ¿Sabes por qué? Porque aman la buena vida, el deleite, por sobre, y están dispuestos a vivir sobre sus ingresos. Hoy a nivel tecnológico, estamos en este periodo de Navidad. Yo no he salido mucho a lugares, pero otros años, en este tiempo es una locura. ¿Se han visto, verdad? Los malls, todo. Yo creo que este año va a estar igual, a pesar de la crisis social. Pero incluso tecnológicamente tienes que entender, si no podemos adquirir algo, no hacerlo. Y el problema está en el deseo intrínseco de tener la vida que no puedo tener. El deseo desmedido por la buena vida que incluso otros tienen. Y ahí es donde primero tenemos que revisar respecto al ahorro, porque el primero, el necio, el disipador, el que gasta lo que no tiene, generalmente es porque quiere llevar la vida que no puede vivir. Cuando tú vas a comprar al súper y compras bistec, ¿a cuántos nos gustaría que nos dieran el filete entero? ¿A cuántos? ¿Sí o no que a todos? El filete, o sea, además ni siquiera lo limpies, échemelo así en una bolsita y me lo llevo. Los que han comido filete saben de lo que estoy hablando. Pero cuando no tenemos dinero, anhelamos el filete, miramos el filete y nos ofrecen el filete. Pero empezamos a averiguar, fíjate, en esto hay sabiduría, empezamos a averiguar qué corte más barato queda blandito. ¿Sí o no? Pues sí, la posta, el asiento. No, para eso tampoco me alcanza. Está casi al valor del filete. ¿Qué será? ¿Pollo ganso? ¿Choclillo? No, ya es muy duro, ¿no? Para bistec. Les paso el dato para que vean que probé choclillo de bistec, no funciona. Ahí es donde el choclillo es el que usan para la cazuela, digo, por si alguno tiene duda. Ahí luego le puedo dar algunos tips de cortes y no es cierto. ¿Dónde están nuestras aspiraciones? Nuestras expectativas como cristianos. ¿Anhelamos más cosas que incluso de Dios? Esto nos va a llevar a un caos financiero. El querer tener lo que no podemos tener. El vivir en un nivel donde no podemos vivir. El realismo nos llega de golpe. Y la vida cristiana nos permite aterrizar, cimentarnos en el piso y no vivir en las nubes. De entender que la sabiduría en Dios, para no ser un disipador, una persona que malgasta lo que no tiene, es simplemente entender que amar la vida que no puedo vivir me lleva a ser un necio. ¿Y dónde está el ahorro, pastor, aquí? Pregunta, ¿el que gasta lo que incluso no tiene puede ahorrar? O sea, imposible. Eso es lo primero, el amor por la buena vida. Segundo, la mayoría de los disipadores tienen falta de dominio propio. Es una persona que no controla sus impulsos, no controla su mente e incluso le lleva a la pobreza. Muchas personas tienen problemas financieros producto de malas decisiones financieras. Y la mayoría de estas malas decisiones financieras son causadas por tomar compromisos económicos que excedían sus posibilidades de pago. Comprar algo que no podríamos pagar y que no nos dejaba margen, y este margen me refiero a una cantidad extra que nos permita cubrir ciertos gastos extras, lleva a la gente a vivir en necedad. Porque muchos problemas
financieros son porque las personas viven con una falta de dominio propio, un descontrol en el manejo de sus finanzas, porque son movidos no por el Espíritu Santo, sino por sus impulsos y no consideraron bien sus posibilidades. Vas a una multitienda y te dicen: Señor, hoy es su día de suerte. Tiene un crédito aprobado por 1,000,000 de pesos. Y tú luego piensas: yo gano 500. Pero Señor, como somos tan generosos, tiene un cupo aprobado por 1,000,000 de pesos. Y ahí tienes la tarjeta, ¿no? Hasta brilla cuando la ves. Tú consideras que es la solución a tus problemas. Y vas y necesitas un refrigerador. ¿Y cuál es tu cupo? 1,000,000. En tu realidad tú podrías comprar un refrigerador de 10,000 pesos, pero no existen. Te enfrentas con la realidad de que los refrigeradores son caros. Hasta los más chiquitos son carísimos. Y ahí está tu lucha entre tu realidad y la oferta. 1,000,000. ¿Qué refri compro? ¿Cuál puedo pagar? Y ahí estás, ¿no? Mirando uno de 150, el de al lado uno de 158, pero al lado hay uno de 350 con luces LED que tira hielo. Hasta te saluda cuando llegas a la casa. Te cuida la casa, todo el rollo. Y ahí estás con la lucha, ¿no? Yo gano 500 y el refri cuesta 350, pero tengo un crédito de 1,000,000. Puedo pagarlo a 48 cuotas, precio contado. Ahí está la lucha. ¿Cuál es la realidad del ser humano? ¿Qué puedes comprar? ¿Dónde está nuestra medida, nuestro dominio propio respecto a nuestras necesidades y carencias? ¿Dónde está el límite que tenemos nosotros? Por eso la Biblia llama necio al disipador, al que gasta lo que no tiene y lo que tiene lo derrocha. Porque hay algunos que reciben y tienen que dar por todos lados porque tienen tanto compromiso financiero. Dios incluso le ha provisto trabajos estables, pero no tienen. Porque han vivido una vida siendo disipadores, viviendo la vida que no pueden vivir, gastando lo que no tienen y les lleva una deuda constante. Por eso, a quienes no tienen dominio propio, pongan atención. Está atento, ¿verdad? Dios le da a los que no tienen dominio propio, les da un cónyuge con dominio propio. Y tu esposa o tu esposo cumple esa función, el dominio propio caminante. Y ahí estás, viendo el refri de rayos láser, de hielo. Y ahí está tu dominio propio. Mi amor, no podemos pagar eso. Mira, aquí hay uno de 90,000 pesos, chiquitito, con ese me las arreglo. No, cállate, Satanás. Fíjate, Dios va a poner a tu lado a tu cónyuge con dominio propio, que va a ver las cosas desde otra perspectiva. Va a ver que hay veces que el gasto excede nuestro ingreso. Y por ejemplo, las esposas no piensan tan solo en comprar algo. Estoy hablando de una generalidad, no siempre es así. Pero hay uno de los dos cónyuges que piensa en los zapatos del niño, en comer en la semana, en pagar el arriendo, en la luz, en las cosas que faltan en la casa, en los pañitos de cocina, en vasos que no hay. Entonces tú quieres gastar todo lo que tienes en algo que no puedes pagar. Pero el cónyuge sin sabiduría, necio, va a ver al dominio propio caminante como un obstáculo, no como sabiduría. Es por eso que quien carece de dominio propio, y hay matrimonios que ambos carecen, ambos carecen de dominio propio. No hay nadie que sea equilibrado en el matrimonio, ambos carecen. Eso genera que nos vayamos a la necedad, seamos disipadores. Entonces el necio o el disipador ama la vida que no puede pagar, y además de eso no tiene dominio propio. Y tercero, quien ama la buena vida, quien no tiene dominio propio, generalmente vive en descontento. Porque si amara la vida que tiene, aspirando a tener sin duda una vida mejor que podría vivir, pero aprende a vivir con contentamiento, Dios a su tiempo dará las demás cosas.
Y eso suena muy espiritual, porque lo es. Porque quien tiene la capacidad de amar lo que tiene, aspira a algo mejor, pero depende en su corazón de Dios. Porque esa aspiración es legítima, en creer que Dios está en control, que Dios dará solución a sus finanzas, porque es una persona que está ordenando sus finanzas, pero además de eso, descansa en Dios. En cambio, el que vive en descontento, el que ama la buena vida, que no tiene o que no puede solventar, va a vivir en constantes problemas económicos, porque constantemente estará luchando con problemas que generarán descontento. Su amor por la vida que no puede solventar le hará tomar malas decisiones que van a afectar su vida y la de su familia. ¿Cómo se siente una persona que no tiene para darle de comer a sus hijos? Pero que ahí está tu mente recordándote que malgastaste ese dinero. Lo malgastaste. Tenías para comprar el yogur del mes, pero ¿qué hiciste con ese dinero? Tenías para comprar la leche de los niños, tenías para comprar los pañales de los niños, tenías. Pero eres un disipador, eres un necio. Lo que Dios te da lo ocupas y lo malgastas por querer vivir una vida que no puedes solventar. Porque te falta dominio propio, porque ves algo que brilla y te encandila. Tu familia va a ser afectada por tu ser un necio, un disipador. Por esta razón el disipador o derrochador es señalado en la Biblia como necio. Quien no piensa, solo actúa por sus instintos, gasta más de lo que gana por sus propios deleites, no por sus necesidades. No por sus necesidades. Por eso es impresionante la declaración de David que dice: yo fui joven y he envejecido. Tengo un periodo de vida de la cual puedo dar una declaración real, dice. Yo nunca en mi vida, dice, desde que comencé mi vida hasta que estoy terminando ahora mi vida, nunca he visto a un justo desamparado ni a sus hijos que pidan en la calle. Dios a los justos, dice David, siempre les provee. El primer extremo, el disipador. Pero está el otro extremo, el idólatra. El acumulador es quien toma y guarda más de lo necesario. Lo que ya no es un ahorro en sí mismo, sino que es una actitud de un acumulador, quien guarda más allá de lo que necesita. La Biblia también lo llama necio. Y hay otra palabra que lo define: idólatra. ¿Se han visto ese programa de los acumuladores? Qué terrible es eso, ¿eh? Eso ya es un extremo de enfermedad. Pero fíjate lo que provoca el amor a las cosas. Van psicólogos, personas que hacen un tratamiento ahí con ellos, consejeros, extractores que le llaman a la gente que saca todo eso. Y hay gente que vive en medio de la basura por acumular lo que considera es importante. Ese es su Dios. Y eso también es algo espiritual. Lo que estas personas viven en esos programas, eso es su Dios. Son idólatras. Por eso no quieren desprenderse de eso, porque eso es lo que aman, de lo que o para lo que viven. El acumulador entonces piensa que no se va a morir. Cree que todo lo que necesita, lo importante de la vida, está aquí abajo. Su anhelo es acumular lo que más puede mientras tenga vida. Hemos estudiado varias veces lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 12, ¿no? La parábola que habla Jesús del rico insensato, un hombre que tenía tanto y que produjo tanto, que tuvo que construir graneros nuevos. Y él consideró que su vida tenía sentido al conseguir bienes. Es más, su declaración dice: ahora sí, que construya graneros y que guarde todo lo que tengo en abundancia. Dice: ahora podré decirle a mi alma: alma mía, descansa. Descansa. Y disfruta muchos años de lo que tienes guardado. Pero ¿cómo le llama a Dios? Dios le dice: necio, no entiendes que hoy dice, te mueres. Y lo que tienes y lo que acumulaste, ¿para quién será? Es una responsabilidad del creyente. Fíjense lo que la Biblia dice en Colosenses 3:5. Búsquelo por favor. Colosenses 3:5.
Dice, haced morir, gracias. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pregunta, ¿quién tiene que hacer morir? Nosotros. ¿Quién tiene que luchar contra eso? Nosotros. Esa es una responsabilidad del cristiano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Inmoralidad sexual, porneia, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, dice, y avaricia, que es idolatría. Idolatría. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice primera de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, fíjese un anhelo del corazón, los que quieren hacerlo, los que sueñan, ¿no? Con tener, los que se proyectan, sacando a Dios, ¿no? De la ecuación, los que dicen, si yo hago esto, si yo compro esto, si yo adquiero esto, si yo obtengo esto, voy a... No. Los que quieren enriquecerse caen, dice, en tentación y ¿qué? Y lazo. Es como... Acá cuando habla del contexto de caen en el lazo, habla de cuando las personas ponían lazos a los animales salvajes para que no se comieran las ovejas. O sea, ¿por qué una oveja cae en el lazo? Porque anda en el camino de ¿quiénes? De los lobos. O en el camino de los enemigos, de los que no son ovejas. Una oveja cae en un lazo porque anda donde no debe andar. Por eso dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, dicen, necias y dañosas, que hunden a los hombres en ruina, destrucción y perdición. Ahora, ¿cuál es el problema que nos indica la Biblia? Es el deseo desmedido de acumular. ¿Quién tiene y desea más con el objetivo desmedido de tener más? Esto se mide ahora en relación al ahorro bíblico, porque el ahorro bíblico es, y lo entenderemos ahora un poquito más adelante, ¿qué es el sentido? O sea, el ahorro tiene un sentido. Pero acá el sentido de acumular, que es más que ahorrar, es simplemente eso, tener más. Yo les decía a mis hijos ayer, decía, hoy los jóvenes se ponen metas, ¿no? Dicen, cuando están estudiando, voy a juntar 100,000 pesos. Porque 100,000 pesos para un joven que estudia es mucho. Pero cuando junta 100, dice, ahora voy a juntar 500. Y ahí están, tienen los 100 y juntan 500. Después se ponen a trabajar y dicen, voy a juntar mi primer millón. Ahí tienen su primer millón, pero fíjate, son metas inagotables. Inagotables. Va a estar toda la vida pensando en tener más. Ese es el pensamiento de quien quiere acumular, no quien quiere ahorrar. Ese anhelo desmedido de tener más, de lograr más, ponerse metas. Hermanos, pon cuidado. Se realizó una encuesta en jóvenes y la pregunta era, ¿cuál es el más grande anhelo en estos tiempos para los jóvenes? Y más del 70% de los jóvenes declaró que su más grande meta en la vida es ser millonario. Wow. Cuando era chico, ¿cuáles eran nuestras metas? Comer bien, no sé. Las metas de hoy están distorsionadas para los muchachos. Hoy en día la mayoría de las personas tienen un deseo por ser ricos. No es un deseo por vivir cómodos o por tener necesidades cubiertas, sino mayormente es el deseo de tener mucho para no hacer nada. Ese es el anhelo de los jóvenes. Además, a mí me da risa cuando he hablado con algunos jóvenes que me dicen, no, mi sueño es ser gamer. Gamer. O sea, echado en la cama, con un control, con una coca, una bolsa de frituras, trabajando. ¿Quién se imagina eso? Trabajando. Y cuando tú les preguntas, ¿de dónde sacas eso? Es que hay así gamers. Y te hablan de gamers famosos. Y yo le preguntaba el otro día a mis hijos, ¿y esos tipos ganan mucho? Sí, sí. Y yo le digo, ¿y cómo lo hacen? No dice, juegan 10 horas diarias. ¿Se imagina? Esas son las metas de algunos gamers. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, la palabra nos habla de quien quiere ser rico, cae en tentación y va a estar atrapado por eso. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, en ruina y perdición. O sea, esto excede el deseo de vivir cómodo y estar tranquilo.
no es poder cubrir necesidades, es el anhelo de tener mucho. Por esta causa muchos hoy se apartan de Dios al grado de generar idolatría en su corazón. Porque esto de acumular nos lleva a la avaricia. Por eso leíamos en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, hagan morir lo terrenal en vosotros. Este texto en el original dice: si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo habita en tu corazón, como lo dice la palabra, ahora Dios te ha dado la capacidad de morir esos deseos. De morir esos deseos. Tú ves a las personas con un anhelo de tener más. Yo, que nací de nuevo, morí esos deseos. Lo explico. Yo dije, ¿cómo lo explico? De manera muy gráfica. ¿Se imaginan un vendedor de joyas? Con su credencial, su joyerías varón. Así, caritas, ¿no? Buen oro. Este tipo va con su maletín lleno de joyas y va a un velorio y le ofrece joyas al muerto. Y él dice que él tiene una pyme nueva, que él le ofrece joyas a los muertos. Y él cree que le va a ir muy bien. Mira, pensando nosotros racionalmente, ¿quién haría eso? ¿Se imaginan? Un vendedor de joyas con su catálogo acercándose a la caja de un muerto y poniéndole el catálogo en el vidrio y volteándole la hoja porque el muerto no puede hacerlo. Y diciéndole, esa le conviene, esa está en rebaja. ¿Qué hace el muerto? Mira, ese es el ejemplo gráfico que Dios dice cómo debemos de comportarnos nosotros ante el sistema consumista. Wow. Muertos. Esto quiere decir el texto: ahora que has nacido en Cristo, tienes al Espíritu Santo en ti, y la reacción a la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia debe ser cero. Por eso el texto dice, debe ser cero, no es cero, porque Dios sabe que tenemos luchas. Por eso dice el texto, consideren esto como algo que no es parte de sus vidas, que no les motive ni les estimule. El deseo de tener más no les motive a nada. El deseo de adquirir lo que no pueden adquirir no les motive a nada. El deseo de acumular no sea su motivación de vivir. Por eso la avaricia, dice el texto, que es idolatría, es el anhelo de enriquecerme y considerar que esto me da paz. Y ese es el problema de muchos creyentes hoy. Consideran que una buena economía les da paz, una buena economía les da tranquilidad, una buena economía les da esperanza, una buena economía les da un buen futuro, una buena economía les da un buen ánimo, una buena economía les hace feliz, una buena economía les permite ver el futuro desde otra perspectiva, una buena economía les permite ser mejores. Hermano, eso es idolatría, porque eso solo lo satisface Dios, no el dinero. Si tú crees que el dinero va a ser todo en ti, ese es tu Dios y tú eres un idólatra. Si crees que lo que te da paz es el dinero, el trabajo, lo que puedes tener y conseguir, eres un idólatra. Por eso la Biblia dice que la avaricia es idolatría, porque tú cambiaste a Dios. Ya no es Dios el que te da paz, es el dinero. Ya no es Dios el que te da esperanza, es el dinero, es tu posición económica. Por eso el acumulador piensa y considera que donde están sus fuerzas, su estabilidad, es el dinero. Y es un ídolo el dinero, un Dios. Por eso es idolatría, porque esto solo puede hacerlo Dios. Pero quien considera desde esta perspectiva el dinero, sin lugar a dudas, es un necio y un idólatra. Quien ha puesto el dinero en el lugar de Dios. Y en este caso específico, la gente solo ahorra para tener más. Cuando sus fuerzas, su vida y sus planes están en tener más, descansan en eso y se afanan en eso y viven para eso. Y ese es su anhelo. Por eso en Lucas 12:15, búsquelo, que es la parábola del rico insensato. Jesús comienza con una advertencia. Y Jesús les dice a los oyentes, les dice: mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, cuídense de toda clase de avaricia,
Porque la vida, dice, del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del hombre no depende de lo que tiene. Porque así mira el mundo. Tú vives en Chicureo y todos te van a visitar. O todos te quieren ir a visitar. Tienes casa con piscina, tienes muchos amigos en esta fecha sobre todo. Y todos organizan que tu casa es el lugar de juntas. Pero mira, cuando vives en un cuartito y estás solo, ¿quién te va a visitar? ¿Quién tiene eso en su corazón? Decirte yo voy. Nosotros hemos ido a visitar a hermanos muy sencillos, muy humildes. Nos dicen, pastor, pero no nos des nada. Si nuestro anhelo no es ir a ver lo que tienen, es estar con ustedes. Pero las personas hoy miran y se asocian con quién puede sacar ventaja. Dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma. Dice, necio, hoy morirás. Dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí, fíjense, tesoro, y no es rico para con Dios. O sea, el que vivió toda su vida para acumular, tener tesoros, pero es pobre en el cielo. Eso lo vimos en una de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan? La Odisea. Gente con mucho dinero, pero estaban engañados, apantallados por lo que tenían. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Soy un acumulador? Algunos de ustedes dirán, no. Mira, evalúate personalmente. Voy a hacer unas preguntas más concretas. ¿Qué importancia le das a los bienes materiales? ¿Piensas que la vida está en los bienes que posees? Y aquí viene lo práctico. Cuando pierdes algo de dinero, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Se te perdieron 10,000 pesos en la casa, ¿cómo reaccionas? Con tus hijos, con tu esposo. Cuando no logras ganar el dinero que pensaste ganar, ¿cómo reaccionas? Cuando no te pagan lo que deberían haberte pagado, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te engaña con algún dinero, ¿cómo reaccionas? Cuando ves que otros tienen éxito, ¿sientes envidia? ¿Quieres competir? ¿Te sientes mejor que el otro? ¿Qué tanta ansiedad genera en ti el ver que otros tienen más? Mira, cuando en mi corazón hay mucha intranquilidad, algunos tienen hasta falta de sueño por lo que quieren comprar. Algunos no pueden dormir por lo que quieren adquirir. Cuando estás impaciente por tener algo, es probable que tu vida esté en tus bienes, porque hay tanta energía en tu cuerpo dedicada a obtener bienes que ni dormir puedes. Por eso, para considerar si eres un acumulador, primero, ¿qué importancia le das a los bienes materiales? Segundo, ¿estás dispuesto a violar normas, quebrantar leyes o dañar relaciones por dinero? Mira, ¿estás tú dispuesto a quebrantar normas de tu empresa donde trabajas para obtener mayores ganancias? ¿Estás dispuesto a dar un soborno, una parte del dinero para obtener un trabajo? ¿Estás dispuesto a evadir impuestos para quedarte con ese dinero? Muchas personas, en lo primero que piensan cuando no quieren dar o cuando se ven en estas problemáticas respecto a sus finanzas, lo primero que dejan de dar es para la obra de Dios. Pero así todo, hay personas que están dispuestos a dañar relaciones personales por dinero. Están dispuestos a tener problemas con padres, hermanos, amigos, hermanos de la congregación por dinero. Sin lugar a dudas, por ejemplo, una herencia es un conflicto. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué una herencia es un conflicto? Hay hijos que ya están calculando cuánto les toca y sus papás tienen como 50. Están considerando cuáles son sus bienes. Por eso lo primero de entender respecto a un corazón que es acumulador, que vive en la idolatría, es considerar qué importancia yo le doy a los bienes materiales. Segundo, ¿estoy dispuesto a violar normas, quebrantar leyes? Y tercero, ¿hay en ti una generosidad desinteresada? Esto parece una redundancia, ¿no? Pero no todo el que es generoso está libre de un interés. Hay gente que es generosa con un interés detrás.
Hoy muchos caemos en ese error. Creemos que todos los generosos son generosos desinteresados. No, hay mucha gente generosa por interés. Lucas 14:12, Jesús lo plantea. Y dice, muchos de ustedes son generosos, pero interesados. Como una vez yo les contaba ya hace algún tiempo, ¿no? Hace muchos años yo escuchaba a una persona que decía, no, yo voy a invitar al cumpleaños de mi hijita a tal persona, a tal persona. Y le decía, pero si ni te llevas con esas personas. Dice, es que traen buen regalo, dice. Traen buen regalo. No me llevo con eso, ni los voy a saludar, pero que traigan el regalo. Generosos, interesados. Lucas 14:12, ¿ya lo tiene? Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea, no lo hagas con el interés con que lo haces, de que esto sea hoy por ti, mañana por mí. Te invito porque sé que un día me vas a invitar tú. Y así hay mucha gente. Oye, tú ya fuiste a mi casa, voy a ir a la tuya, como una amenaza, ¿no? ¿Qué? Yo ya te invité, ¿cuándo me invitas? 13. Mas cuando hagas banquete, fíjense lo que dice el texto, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. La recompensa de Dios, no de las personas, de Dios. Porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo que Jesús está diciendo es que no podemos ir por la vida solo siendo generosos con quienes nos pueden devolver el favor o con quienes nos conviene hacerlo. Dios demanda de nosotros una generosidad desinteresada en dinero, tiempo, recursos. Esto no es tan solo dar dinero, da tiempo al que te requiere tiempo. Da esfuerzo al que requiere de tu esfuerzo. Sé generoso en lo que haces, no por recibir algo a cambio, hazlo desinteresadamente. Y así nosotros tenemos recompensa de Dios. La vida que Dios demanda de nosotros es como Jesús murió, con los brazos abiertos. Así debería de vivir el cristiano, siendo un generoso desinteresado. Las 3 cosas vimos: el acumulador, el necio, el idólatra. Generalmente tiene una importancia superlativa de los bienes materiales. Está dispuesto a violar normas, quebrantar leyes y dañar relaciones por dinero. Y es generoso, interesado. Pero otra pregunta para ver si tú eres un acumulador: ¿haces dinero para ti? ¿Lo que logras lo consideras que es para ti? Por eso Lucas 12:21 decía, así el que hace tesoro para sí no es rico para con Dios. El que hace tesoro para sí no es rico para con Dios. A veces la construcción de un reino terrenal es solamente para al que construye. Y suele ocurrir esto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, manjares para mí y migajas para los demás. Por eso la tendencia humana es de darse una vida de lujos comparados con otros. Comprar obsesivamente, obtener lo caro y aparentemente valioso, pero peleamos por 10 pesos. Hay gente que derrocha, pero pelea los 10 pesos. ¿Se han visto eso? Vas ahí a la tiendita y cuando vas a Ripley casas, pero vas a la tiendita y te de 9.90 el pan. Ahí estás parado. Sí, 10 pesos. Mi vuelto. Ahí peleas los 10 pesos. Peleas por lo poco. El derecho de lo mejor es solo para ti y tratas a los demás desde esa perspectiva. Si tienes empleados, los denigras. Si tienes personas que están a tu cargo, incluso tus hijos, tu esposa, siempre consideras lo mejor para ti y para el resto lo que sobre. Por eso solo el resto obtiene lo que tú dejas como sobras de tu dinero, tu esfuerzo, incluso de tu tiempo.
Ahora algunas preguntas. ¿Quién hace negocios contigo? ¿Qué piensa de ti? Tus empleados, quienes trabajan para ti, ¿qué piensan de ti? Tus hijos, tu esposa, ¿qué piensa de ti? Tu esposo, ¿qué piensa de ti, hermano? Por eso tenemos que revisarnos, porque el amor al dinero nos va a hacer caer en tentación y lazo, malos deseos, y nos va a llevar a vivir una vida llena de tentaciones, con metas próximas cada vez incumplibles, que nos va a llevar a apartarnos de Dios mismo, llevándonos a invertir todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo lo que somos en pérdida. ¿Cuál es el final de la historia del rico insensato? Necio. Hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que guardaste, ¿para quién va a ser? El mismo Salomón replicaba estas palabras en Eclesiastés, que fue un libro que estudiamos sistemáticamente. ¿Qué decía Salomón? Yo construí palacios, me encargué de hacer cosas espectaculares, pero cuando veo a los que van a administrar lo que yo hice, me doy cuenta que perdí mi tiempo, que trabajé en vano. Porque los que vienen detrás de mí no van a cuidar ni administrar lo que yo forjé con esfuerzo. Dos niveles extremos: el necio, el disipador, el que todo lo gasta por querer tener una vida que no puede solventar, y el acumulador, que es quien tiene para ahorrar, pero no ahorra, acumula. Ahora, ¿cuál es el nivel bíblico? Sin lugar a dudas, el centro. El centro. El nivel bíblico es quien ahorra lo necesario, y la Biblia lo llama sabio, quien no gasta todo y tampoco acumula, o la acumulación es su sentido de vida, sino que vive en contentamiento. Por eso en Proverbios 21:20 ahí está la contradicción. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y ya vimos el que todo lo disipa. Dios nos permite ver que en estos tiempos quienes eran sabios en el texto ahorraban en aceite o en metales con algún sentido. Y aquí es donde la Biblia nos centra respecto al ahorro. ¿Cuándo tenemos que ahorrar? ¿Cómo tenemos que ahorrar? ¿Y cómo y de qué forma? El caso más increíble de ahorro, y cuál es el ahorro bíblico y cómo nosotros tenemos que aprender respecto al ahorro, es el caso bíblico de la vida de José. ¿De José? No voy a leer la historia, ya todos la conocen. Pero Faraón tuvo un sueño y José fue a interpretar el sueño de Faraón. Y Faraón, por medio de José, pudo saber que de parte de Dios vendrían 7 años de mucha abundancia. Mucha abundancia, tendrían mucho. Cosechas extraordinarias. Pero a continuación vendrían 7 años de mucha escasez. Este era el porqué del ahorro. Y ahí es donde el ahorro toma sentido. Porque el que ahorra para acumular no está ahorrando. ¿Qué está haciendo? Acumulando. En cambio, cuando tiene un sentido el querer ahorrar, y al verlo comparado con Egipto, que ya sabía de parte de Dios que tendría 7 años de mucha abundancia, en esos 7 años de abundancia tendría que ahorrar al máximo para los años de escasez. Y ese es el principio bíblico del ahorro. El que ahorra es porque puede ahorrar con una meta clara. Fíjate, la Biblia nos llama a ahorrar cuando podemos ahorrar. Por ejemplo, si tú vives ras, ¿puedes ahorrar? ¿Quién puede ahorrar si no tiene para ahorrar? Entonces Dios nos dice a través de su palabra: tendrás tiempos de abundancia donde te irá bien. Hay algunos de ustedes que trabajan ambos. Esposo y esposa trabajan y generan recursos. Pero en vez de considerar el ahorro bíblico para los tiempos difíciles, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven disipadores. Qué increíble, ¿no? Por eso yo les quise traer esta flechita, para que entendamos bíblicamente de qué nos habla la palabra de Dios. Las personas que tienen tiempos de abundancia donde les va bien, en vez de ahorrar, ser personas metódicas, aplicar la palabra de Dios, considerando que vienen tiempos difíciles, que siempre vendrán, ahorrando una parte de lo que tienen, siendo consecuentes en eso, se vuelven contra la palabra de Dios, volviéndose disipadores. Por eso Egipto debía de ahorrar al máximo en el tiempo donde Dios les estaba dando mucho, donde les estaba yendo bien. Y ese es el principio sabio: ahorrar cuando me va bien. Por eso les decía, ahí donde muchos se equivocan, porque quieren ahorrar cuando no tienen para hacerlo. Cuando viven con lo justo consideran ahorrar. Es imposible.
La gente se vuelve ahorradora cuando no tiene para ahorrar, y cuando tienen en abundancia, derrochan su dinero. Es al revés. Cuando te va bien es cuando la Biblia nos llama a ahorrar. Cuando te va bien es tiempo de ahorrar. Y cuando viene el tiempo difícil, ¿de dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar? No, es que eso es ahorro. ¿Y ahorro para qué? Si tienes tiempos difíciles y si no sacas de lo que ahorraste, ¿qué es lo que haces? ¿No que vivimos para Dios? Así hay personas que no tienen ni para comer y ahí tienen mucha plata en el banco. No, es que si saco, voy a sacar siempre. Hermanos, es acumular. Dios te da tiempos de bonanza, de abundancia para que ahorres, porque vendrán tiempos difíciles. Mira cómo estaba nuestro país hace un mes y medio atrás, 2 meses ya atrás. ¿Quién creía que iba a pasar esto aquí? Hasta el presidente se atrevió en una junta de presidentes a decir: Chile es un oasis en Latinoamérica. ¿Sí sabían eso, no? Y mira lo que Dios hizo, así. Tapó la boca. Y ahí están los hermanos orando para que se acaben estas cosas. Hermano, ¿por qué tenemos que orar? Que Dios haga su voluntad en este país que está afanado. La iglesia está afanada. ¿Qué le pides al mundo? ¿Sabes cuál es nuestra oración? Yo creo que mi esposa, que esto sea un remesón para la iglesia, para nosotros. Que eso nos remezca de esas estructuras que tenemos tan sólidas en base a la confianza en la sociedad, en la confianza a lo que vivimos. Que nos remezca y nos demos cuenta que dependemos de Dios, que debemos aprender a vivir para Dios. Y de que no hay nada estable, ni la economía. ¿El dólar cuánto subió? 130 pesos en 2 semanas. Por eso yo les contaba hace unas semanas que el kilo de durazno me costó 2.500. No lo podía creer. 3 duraznitos, 3,000 pesitos. ¿Qué? Vamos al texto base. Proverbios 6:6. Fíjense cómo Dios nos lleva a usted y a mí a mirar a la hormiga. Qué curioso, ¿no? En vez de que la creación nos mire a nosotros, nosotros tenemos que admirar la sabiduría de Dios en la creación. Dice Proverbios 6:6: ve a la hormiga, oh perezoso. Mira a la hormiga, flojo, dice. Mira sus caminos y sé, ¿qué dice? Sabio, fiel, la cual no tiene jefe. O sea, no tiene quien la mande, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí el escritor elogia a la hormiga por su diligencia, porque trabaja en el verano, donde produce, acumula y guarda cuando no se puede mover en el invierno. Ahí tiene el alimento. O sea, cuando hay abundancia, recoge. Cuando hay escasez, ¿de qué vive? De lo que recogió. ¿De dónde la hormiga entiende esto? Y nosotros no. Si no tiene jefe, no tiene quien la dirija. Un biólogo diría que eso es por instinto, ¿no? Nosotros sabemos que Dios la creó así. Dios creó a la hormiga en su enorme sabiduría, al punto que nos dice a los hombres que aprendamos a ver la sabiduría de Dios en la hormiga, ya que el ser humano por su pecado no actúa como debería de actuar. Actuamos al revés, contra Dios. Vivimos al contrario de los principios de Dios en su palabra. Es por eso que el mirar a la hormiga y ver que en los tiempos de bonanza la hormiga busca el alimento, y en los tiempos de escasez o en el invierno donde hace frío se esconde, se guarda, debería de darnos una lección a nosotros. Ahora, ¿cómo aplico eso a la vida diaria del creyente? ¿Cómo yo puedo ser hallado fiel, sabio, ahorrador, bíblicamente hablando? Bueno, debemos de ser prudentes primero en lo que compramos, en cómo lo hacemos, en considerar nuestros ingresos, nuestro estilo de vida, en lo que Dios nos indica para saber cómo, cuándo, cuánto y por qué ahorrar. Yo tengo 3 razones fundamentales respecto al ahorro. Primero, tenemos que ahorrar porque el futuro es incierto. Y me explico para que no se malentienda. Solo Dios conoce el futuro, y cuando nosotros no preveemos ahorrando nos volvemos arrogantes.
Hoy algunos pueden tener negocios prósperos, pero el próximo mes, el próximo año, puede que no sea así. En Génesis 41 vemos a una nación próspera que tenía más que todos donde nadie suponía. Egipto. Nadie suponía que vendrían 7 años de una terrible abundancia. Ellos estaban bien, pero vendrían 7 años de una abundancia extraordinaria, extraordinaria. Años de bonanza como nunca en la historia. Pero asimismo Dios les reveló a través de José que vendrían 7 años de profunda y terrible escasez. ¿Quién sabía eso? Nadie. Ese tiempo se acercaba y nadie sabía, solo Dios. Y se lo reveló a José. Puso un hombre sabio quien entendió lo que debía de hacer Egipto para que, oiga esto, ¿cuál fue el plan de Dios? Sustentar a todos los pueblos de la tierra en ese entonces. ¿Por qué Dios le dio mucho a Egipto? Porque José, ¿dónde estaba? En Egipto. El único país que podría construir esos enormes almacenes era Egipto. Dios llevó a José a Egipto, lo usó en Egipto y sostuvo alimentariamente a todo el mundo a través de Egipto. Qué increíble, ¿no? Pero ¿cómo actúa el corazón del hombre? Vamos a Santiago 4:13. Por eso el futuro es incierto, tenemos que aprender a ahorrar. Si hoy te va bien, estás bien económicamente estable, ahorra. Da para la obra de Dios, sin lugar a dudas, da para la obra de Dios, ayuda, colabora. Pero ahorra. Si estás bien, si puedes hacerlo. Dice Santiago 4:13. Vamos ahora, o escuchen atentamente, dicen los que decís, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos comercio, traficaremos y ganaremos. Fíjate el corazón sin Dios del hombre. No, si esto ya se va a arreglar aquí en Chile, ya se va a arreglar. No va a ir bien, no va a ir bien. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el texto. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, ¿qué dice? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, dígalo fuerte, si el Señor quiere. Dígalo, si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Dice, pero ahora en vez de actuar así o de vivir así, os jactáis en vuestras soberbias, en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué debemos de ahorrar entendiendo que el futuro es incierto? Por lo siguiente, el ahorro es una declaración de que no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé que Dios lo sabe. Por lo tanto, en mi abundancia actúo con sabiduría. No sé lo que viene mañana, Dios sí lo sabe, por eso me bendijo hoy. ¿Se entiende? Lo explico otra vez. No sé lo que viene mañana, pero Dios en su sabiduría me bendijo hoy, me proveyó hoy más de lo que yo puedo tener para ahorrar, porque no sé lo que será mañana. Fíjate, eso me hace depender de Dios. Eso es sabiduría. Porque muchas personas podrían decir, Dios me dio, lo gasto, total, Dios tiene el control. Por eso Dios te dio. Porque como Dios sabe lo que viene mañana, te dio hoy para que ahorres y guardes por lo que se asoma, por lo que se aproxima. Ejemplo más práctico aún. Hoy vivimos en medio de una ola de préstamos, créditos, oportunidades, invadidos de ofertas. En el diario y en la televisión dice que es el mejor tiempo para adquirir propiedades. ¿Sí has escuchado eso? Es el mejor tiempo para comprarte un departamento. Así dicen los economistas, ¿no? En la tele. El mejor tiempo, dice. El mejor tiempo para comprarte un auto es hoy, un bono de 5 millones y el auto te sale 20 nada más. Y ahí estás tú pensando, ¿no? Y en otros bienes. Y hay muchos que están considerando invertir ahora, que es el momento, tasas bajas, economía. Y aquí es donde debemos de vivir en sabiduría. Primero, todos los años existen las mismas ofertas. ¿A qué te llama Dios? Solo adquieres si es necesario. No compres por especial.
Mira, cada año se inventan más días. Black Friday, Red Friday, Yellow Friday, Blue Friday, Pink Friday. Ya está el día del abuelito, hasta el día del pastor. Las empresas te ponen cosas a bajos costos. Mira la pregunta que les voy a hacer. Muy simple. ¿Ustedes creen que ellos pierden? ¿Qué creen? Obvio, ¿no? Obvio. Entonces, esto de comprar cuando exista la oportunidad, debemos de ser sabios. La recomendación como pastores nuestra siempre es la siguiente: compra de contado. Pero pastor, una casa, espérame, para allá voy. Un ejemplo más práctico aún. Te habla un banco. Tin, 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 tin. Bueno, estimado cliente, le hemos aprobado un crédito para comprar un auto 0 kilómetros con una excelente tasa, solo de un 7%. Y la cuota que le cobraremos no excede el 30% de su sueldo. Y ahí va el cristiano, ¿no? Aleluya. La oración contestada. Gracias, Padre. Y va a la agencia, ¿no? Y compra el auto que le permite el crédito, pero el límite del crédito. El 30% de mi sueldo, el 30% de mi sueldo. Gano 600,000. La cuota será de 200,000. Entre lo que le doy a la vieja, para los niños, para la micro. Cargo la VIP, listo. Se compra. Puedo solventar la cuota. Voy a andar ras, pero la solvento. Pero nunca consideró el cristiano que el auto usa gasolina. Él pensó que con lo que le sobraba, con lo que carga la VIP, anda todo el mes. Pero cuando se fue a meter a la primera gasolinera y se dio cuenta que el litro vale casi 1,000 pesos, ahí va su primer infarto. Y se dio cuenta que ahora no iba a gastar 1,000 pesos al mes, sino aproximadamente 15,000 pesos a la semana para ir a trabajar en su auto. Además le dijeron en la agencia, cuando ya compró el auto, que tenía que pagar los servicios, cambio de aceite y filtros, y por causa de la garantía tienen que ser en la agencia, los cuales son carísimos. No sabía que una vez al año se paga el permiso de circulación. No consideró que las llantas se pinchan, que los asientos se manchan y que el auto se ensucia. Pero eso no es todo. Ahí está el cristianito lidiando con todo eso. Pero de repente empieza un movimiento social en el país. Marchas. Y ahí están, ¿no? Los revolucionarios, los que tienen corazón de Che Guevara. Y ahí están, y de repente el dólar sube y lo llaman del banco: estimado cliente, ¿cómo está? Mucho gusto volverle a saludar. Nos da un gustazo saber de usted. Pero ¿sabe qué? La tasa cambió. Ya no es el 7, ahora es el 15. Y el cristianito se da cuenta que la cuota se duplicó. Entonces, ¿qué hago, pastor? Estoy con el crédito aprobado. ¿Dónde hay sabiduría entonces? Primer consejo: considera comprar de contado. Dios te bendijo, tienes de sobra, ok, ponte una meta y ahorra. Es que, pastor, yo el Mercedes-Benz que quiero, hermanos, bájale. Pues bájale. Bájale, compra lo que puedes. Compra lo que puedes. Por eso ahorra con sabiduría, como lo hizo José, con una meta clara, y compra de contado. Mira, te ahorrarás deudas, no tendrás compromisos financieros, no pagarás intereses, te ahorras problemas y vivirás tranquilo. A lo mejor es un cacharrito usado, pero que mira, que te lleva y te trae. Nada más no lo enchules. Déjalo así. Y cuídalo, porque después lo puedes cambiar, renovar. Pero así piensa, mira,
con un auto, con una casa, una estufa, el refrigerador que vimos. Hazlo todo con sabiduría, con un margen. No compres al ras de tus ingresos. Deja un margen. Y es triste porque muchos cristianos viven en eso. Compran ese tipo de auto, pero no pueden sacarlo a ningún lado porque no tienen para gasolina. Ahora te quedó un excedente para gasolina y ahí llevas a tus niños atrás y no los puedes llevar a ninguna parte. Solo les das la vuelta por la calle porque ni siquiera te alcanza para un helado. Llevan tus hijos atrás mirando para afuera. El tener un margen te permite ser sabio en medio de la incertidumbre de la vida. Por eso que el ahorro con metas claras nos permite actuar como cristianos, porque el futuro es incierto. El vivir sabiamente nos permite estar a los pies de Dios, siendo Él quien tenga el control y yo dependiendo de Dios como un hijo que vive en sabiduría. Si hoy Dios te da para tener la posibilidad de comprar algo, compra con sabiduría. Compra con sabiduría. Segundo, ¿por qué hay que ahorrar? Primero vimos porque el futuro es incierto. Segundo, el porqué del ahorro. Hay necesidades futuras inciertas. El futuro es incierto, pero el futuro trae consigo necesidades ciertas. Por ejemplo, tus hijos crecen y querrán ir a la universidad. Necesitarán estudiar, perfeccionarse para salir adelante. En algunos casos, algunos de ustedes, de nosotros, tendremos que comprarle un auto, pagar gasolina, el seguro, permiso de circulación, echarle gasolina y pagarle la universidad. Hay que pensar en otras cosas, como que todos tenemos padres que están entrando en edad avanzada. Probablemente necesitarán de nosotros. A veces llegan las enfermedades, necesitamos tener algo. Hay muchas certezas que llegarán. Y para esto hay que prevenir. Dios nos llama a entender que los tiempos de bonanza son para considerar lo que vendrá. El problema es que muchos piensan en su presente y si nada cambia y todo sigue tal como estaba, creen que estarán bien. Mi hermano, hay certezas que vendrán. Tu auto se va a echar a perder, tu casa se va a deteriorar, los costos de la vida van a subir sin duda. Y ahí es donde los cristianos de nuestros tiempos, cuando tienen bonanza, cuando viven en abundancia, deben de ahorrar preventivamente. Hay necesidades de tus padres, tus hijos, un viaje, cosas que vendrán. Por eso la segunda razón nos permite actuar cristianamente de acuerdo a poner toda mi confianza en Dios, que me está dando tiempos de bonanza para actuar preventivamente por lo que vendrá. Y tercero, ¿por qué debe de ahorrar un cristiano? Mira, el mundo te dice, consume, compra lo que más puedas. Compra todo lo que puedas, te lo mereces, el iPhone 50 Plus. Y ahí están los hermanos, tienen el iPhone 49, anhelantes del 50. Muchas personas viviendo desde esa perspectiva. La publicidad que tú ves en televisión está enfocada en que tú mereces lo que quieres comprar. Te hace ver bien, te provoca que seas un consumista constante. Y esas necesidades y esa ansiedad consumista te convence de que necesitas cosas. Pero cuando tienes al Espíritu Santo en ti o el dominio propio a tu lado, debes de aprender a considerar y pensar 2, 3, 4, 5 veces si está bien lo que vas a hacer. Es por esto que el ahorro te lleva a vivir contra el sistema consumista. Porque el sistema te dice, compra todo, cómpralo, cómpralo. Estás en tiempo de comprar. Incluso lo que no necesitas. En cambio la Biblia te dice, el tiempo de bonanza que tienes es para que guardes. Ahorra. Ahorra. ¿Y qué te permite hacer el ahorro? Mira, te permite pensar, analizar, prever. Está tu confianza puesta en Dios. No sabes lo que tienes, no sabes el tiempo que se avecina, pero tú sabes que Dios por algo te proveyó ahora, por algo te ha dado en abundancia, porque es muy probable que en un tiempo más adelante necesites de lo que Dios te ha provisto ahora. Por eso el ahorro te lleva a vivir contra el sistema. Ahora, aplicando el principio, la clave ¿cuál es para el ahorro? Lo primero que tengo de saber para poder ahorrar es que mi ingreso sea mayor que mi gasto. Para esto necesitamos diligencia y orden en el presupuesto. Necesitamos ordenar nuestras finanzas, entendiendo y poniendo en la mesa cuánto ganamos, cuánto debo, cuánto doy y cuánto gasto. Conocer lo que tengo financieramente hablando, esto es orden.
Y al hacerlo en Dios, lo ponemos a los pies de Dios. Es por eso que el tiempo de ahorrar, y eso entiéndalo, hermano, es cuando tienes más de lo que gastas. Das para la obra de Dios, pagas tus cuentas, lo que necesitas para comer, para vestir, echarle gasolina al auto, todo. Y tienes un excedente positivo. Esto es importante, actuar en sabiduría y no gastarnos todo y ser consumistas compulsivos, sino ahorrar con dominio propio, con sentido. Puedes comprar algunas cosas, pero considera que tus tiempos de bonanza son permitidos por Dios para que guardes. Y segundo, debemos de aprender a vivir con contentamiento y dominio propio. Para que tú y yo tengamos un gasto adecuado a nuestro nivel de ingresos y que tenga un excedente positivo, necesitamos contentamiento y dominio propio. Porque si tienes contentamiento y dominio propio, tus gastos serán los correctos. Vas a pensar bien tus inversiones y te vas a sentir satisfecho con lo que tienes. Por eso quien no tiene dominio propio comenzará a sacar de donde no tiene para suplir sus caprichos y terminará en un caos financiero. Asimismo, quien no tiene contentamiento anhelará lo que no puede costear. Le será imposible salir de la situación abrumadora, impidiéndole ahorrar. Hay matrimonios donde los cónyuges no saben cuánto gana el esposo, cuánto gana la esposa. Y cuando se enteran que la esposa no gana nada porque todo lo debe, genera un caos financiero en la familia. Es un caos. Es por esto que el ahorro es para sabios. ¿Qué quiere ser usted, sabio? ¿O quiere ser un disipador o un acumulador? El ahorro es para sabios porque es un análisis profundo de mis finanzas a los pies de Cristo, ver en qué condición estoy ante estas verdades. No te olvides, hay tiempo que Dios permitirá que vivamos con lo justo y hay tiempos donde Dios nos permitirá tener bonanza. Y cuando tengas bonanza, considera en tu corazón ahorrar. Conclusión: 3 tipos de creyentes: los necios, disipadores, quienes todo lo gastan por querer tener la vida que no pueden costear, y esto le trae muchos problemas. Está quien acumula, el otro extremo, que vive para sí y si está envanecido en el dinero, al extremo de verlo como la solución a sus carencias y problemas, reemplaza a Dios por el dinero. Y está quien comprende que el ahorro es una manera de glorificar a Dios en tiempo de bonanza, de abundancia, siendo preventivo, teniendo metas claras, sabiendo que en el futuro hay necesidades, combatiendo el materialismo. En vez de comprar compulsivamente, en vez de involucrarse en intereses y deudas, ahorra y cumple objetivos claros, paso a paso, sin lugar a dudas, de la mano del Señor. Y repito, para terminar, nuestro consejo primordial es compra de contado. ¿Necesitas un refrigerador? Ahorra, ahorra, ahorra. Nosotros nos hemos visto en milagros con eso. Milagros. ¿Y por qué digo milagros? Porque son circunstancias fuera de lo normal. Una vez fuimos a comprar un refrigerador a una tienda bajo nuestro presupuesto. Y fuimos a comprarlo y vimos los que nos alcanzaban. Y al final había uno grande así. Y nosotros con mi esposa, como ya somos curtidos en esto, miramos el grande y ni lo miramos. No estaba a nuestro alcance. Y de repente yo veo que el grande tenía un papel al lado que decía que no estaba bueno. No está bueno. Yo voy y lo miro. ¿Y por qué no está bueno? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo digo, ¿lo puedo enchufar? Claro. Lo enchufo y ¿qué creen? Estaba bueno. Yo digo, ¿cuánto me lo venden? Pues se lo doy, dijo, al precio de ese que usted se quiere llevar. Le digo, ¿en serio? Pues yo miré a mi esposa y nos dijimos, en el nombre del Señor, llevémoslo. Me dijo, pues ya si no congela es su problema. Y ahí uno la piensa, ¿no? Porque si uno comete un error por impulsivo, y yo lo dejé enchufado un ratito y dije, voy a esperar. Y abrí, y sí estaba enfriando mucho el lado de enfriar. Sí, le dije a mi esposa, vamos, vamos. Pero usted lo tiene que cargar. Ahí me ven con el Seba, ¿no? Ya se imaginarán. Pero usted lo tiene que llevar. Y ahí algo hicimos, ya no recuerdo.
Parece que Sebastián nos prestó su camioneta, no recuerdo bien, y lo llevamos. Mira, hasta el día de hoy, ahí está. Y la gente que va a mi casa y ve el refri dice: este pastor debe de abusar de las ovejas. Mira, ¿por qué andar? No, hermano, es que fue una oferta de una tienda y un milagro. Me costó lo que me cuesta el de 100 lucas. ¿Por qué tengo que andar yo explicando eso? Mira, la envidia, ¿qué provoca a las personas? Que pequen porque mienten en su cabeza. Y una vez aquí hace muchos años exhorté: compren de contado, hermanos, de contado. Hasta me enojaba yo antes, ¿verdad? Antes me enojaba más, ahora ya no. Los retaba un poco, éramos menos, era más fácil. Ahora son más, me pueden pegar entre varios. Imagínense. Compre de contado, hermano. Decía, por favor, entienda, hermano. Nos habíamos comprado recién la camionetita esa que ahora está viejita. Recién. Y unos hermanos ahí en medio de la iglesia decían: está diciendo que compren de contado, y miren la camioneta afuera, seguro de contado la compró. Y yo pude ver lo que dijeron los hermanos. ¿Y saben lo que dije? Y la camioneta que está afuera la compré de contado. O sea, yo no estoy enseñando algo que no vivo, ¿no? Con mi esposa hemos aprendido esto: no adquirir lo que no podemos. Evidentemente hay compromisos que no hay manera de comprarlos de contado. Una casa, por ejemplo, es difícil, alguna urgencia. Hay imponderables donde uno pide ayuda y podemos salir adelante de algún modo justo, viendo ese margen que yo les decía. Pero siempre donde hay sabiduría es cuando el cristiano entiende que cuando necesita algo debe de ahorrar, prever para eso y adquirirlo sin el compromiso del interés. Por eso nuestro consejo primordial es: compra de contado, sé paciente, ahorra, da al Señor, Dios te proveerá en el tiempo perfecto, el valor perfecto, lo que necesitas. Ahorra sabiamente, compra de contado. Ahora, pastores, que yo tengo urgencias, no puedo. Si tienes urgencias, como suele ocurrir, involúcrate en tus deudas pensadas, sé claro en lo que vas a hacer, ten un margen de imprevisto. Si tú puedes pagar 100,000 pesos de cuota, no pagues 100,000, paga 70, paga 60. Ten un margen de 30, 40 mil pesos. Estoy siendo muy práctico, ¿no? Ten un margen de 30, 40 mil pesos, un colchón. En caso de que te suban los intereses, en caso de que algo ocurra, no quedes con déficit, sino que puedas cumplir con tus compromisos. Ten un margen para imprevistos, sé sabio en todo lo que hagas y así glorificarás a Dios con toda tu vida. El ahorro es parte de la vida en sabiduría del cristiano. Ahora, yo no sé qué tiempo tienes, si estás en bonanza, si estás justo o si estás viviendo el tiempo y las consecuencias de tus deudas. Pero todos ustedes, los que tienen negocio, los que no, los que trabajan con empleadores, hermano, en esto hay sabiduría. El tener finanzas sanas nos permite hacer un análisis profundo y recapacitar y volvernos a los caminos de Dios. Vuélvete a los caminos de Dios. Deja de hacer inversiones, deja de hacer gastos que no puedes cubrir, deja de vivir una vida que no puedes costear. Vive para Dios. Seamos realistas. Dios por algo nos tiene así. Él tiene planes, propósitos. Pero si vives bonanza, sé sabio, ahorra, guarda para las cosas que vendrán. Sé sabio y Dios es bueno. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos permite entender, saber, comprender lo que tú demandas de nosotros en nuestras finanzas. Gracias por entender que el ahorro es parte de la vida cristiana. Nos permite depender de ti, Señor, porque si tú nos provees es por algo. Si tú nos das en abundancia es por algo. Porque además nos muestras a través de tu palabra y las circunstancias de la vida de que hay situaciones que vendrán, de las cuales los tiempos de bonanza nos permiten, Señor, ahorrar para prever para el futuro, para eventuales tiempos que vendrán, y asimismo morir al consumismo. En vez de gastar todo lo que tenemos, en vez de querer obtener todo lo que nos ofrecen, el ahorrar nos permite morir al consumismo y considerar, en vez de un gasto impertinente, impensado, necio, vivir, Señor, en humildad a ti, reconociendo que somos carentes, Señor, de ti, que necesitamos más. Por eso ayúdanos
Sobre todo estos días, Señor, de tanto consumismo a nivel global, la gente ni siquiera entiende lo que celebra. Que no nos volvamos parte de eso. Y que incluso si tenemos la capacidad de comprar algo, de regalar algo, lo hagamos en la justa medida. No endeudándonos ni llevando, Señor, cargas que no podemos llevar, sino que actuando en sabiduría, Señor, para glorificar tu nombre en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en cómo vivimos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña. Que podamos recordar siempre el ejemplo de José. El ejemplo de José, Señor, que tú le permitiste saber lo que vendría para que actuara en sabiduría, para salvar a la humanidad conocida en ese tiempo y que no murieran de hambre. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayuda a mis hermanos, Señor, que tienen tiempos de bonanza hoy, a que puedan ahorrar y ser sabios. A mis hermanos que están viviendo las consecuencias, Señor, de vivir la vida que no pueden costear, que tienen gastos excesivos y que están viviendo a lo mejor aproblemados. Ayúdales tú, Señor, a ordenar sus cuentas, sus finanzas, y que puedan vivir, Señor, vidas que te agraden. A sí mismo, al que vive considerando el consumismo o el acumular como parte de su vida, por favor, Señor, amonéstale, y que pueda entender, Señor, que si vive desde esa perspectiva, solo vive en una idolatría, y que juntos podamos todos servirte y llevar a tus pies nuestras finanzas, sabiendo que tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. Amén.